Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Les agradezco por estar aquí con nosotros en el ABC del Marketing, en un programa más, en donde, bueno, vamos a tener oportunidad de estar hablando justamente con una persona que es especialista en todo este tema del derecho laboral y que finalmente a todos nos concierne, algunos desde el punto de vista colaborador, algunos otros desde el punto de vista empresarios, emprendedores y dueños de negocio. Así que creo que el día de hoy vamos a tener un excelente programa con una persona que está aparte especializadísima en este tema. Primero que nada, Jesús, muchísimas gracias por acompañarme en este programa y por darte el tiempo de compartir con nosotros tanto conocimiento. Sí, muchas gracias a ti, Carlita, por la invitación. Un saludo a todos y espero que esta hora que estemos aquí conviviendo sea fructífera para todos. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, Jesús, bueno, sabemos tú eres maestro en Derecho Laboral, sí. Tienes un doctorado también en la parte de Derecho Laboral. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, de estas credenciales que hoy te han llevado a ser especialista en esta área del derecho. Pues bueno, finalmente creo que todo empieza cuando la primera vez que piso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y bueno, es algo que o amas o odias y yo lo amé desde el primer día. Okay. Y desde los 22 años estoy ejerciendo litigio de manera continua y permanente. Okay. El litigio en materia laboral. Y bueno, eso me ha llevado a buscar la especialización constante en la maestría, el doctorado y algunos diplomados. Perfecto, muy bien. Y bueno, justamente alrededor de esto, tú sabes que, bueno, al día, pues la relación, cuando ya una persona es económicamente activa y comienza a trabajar, pues honestamente en las escuelas muchas veces no te dan las cosas tan digeribles, ¿no? De cómo te tienes que manejar a veces con tus dueños o, digo más bien, con tus jefes, ajá, o tú en una empresa, ¿no? Entonces de pronto empiezas a tener ciertas dudas, existen estos temas de historias que por ahí se escuchan, ¿no? De, pues despidos injustificados, de que no me pagaron lo que debería de ser. En fin, un sinnúmero de historias que se empiezan a contar alrededor de, porque no tenemos un conocimiento. Jesús, realmente lo que nos damos cuenta es que ni como colaboradores, ni como dueño de negocio, que a veces hasta te meten el pie, ¿no? Tenemos la información necesaria para llevar a cabo una buena actividad. Entonces, justamente el hecho de traerte el día de hoy es para abrirnos a todas las expectativas de lo que sí se puede y no se puede, y sobre todo ahorita compensar con la parte del colaborador. ¿No? Okay. En esta parte, fíjate que me di a la tarea de buscar en una página de internet cuáles eran las principales inquietudes que los colaboradores tenían al momento de salir o al momento de tener ya una controversia con el jefe, porque es hasta entonces que dices, me interesa un abogado. Claro. Antes ni siquiera dices, no, abogados para nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta más recurrente era, si me despiden, ¿no? ¿A qué tengo derecho? Ok. Bueno, si te despiden, ¿a qué tienes derecho? Lo primero que tienes derecho es que te entregaran tu despido por escrito. Se llama técnicamente un aviso de rescisión. En el aviso de rescisión vienen las causas por las cuales el patrón decide dar por terminada la relación de trabajo y considera que es justificado. Si no te entregan este documento, entonces se considera, independientemente de cuál sea la causa, se considera un despido injustificado. Bien, o sea, forzosamente te tienen que dar la carta y si no te la dan, aunque tú hayas incurrido en alguna situación o algo al reglamento, quebrantado algo al reglamento, de todas formas se hace como injustificado. Así es, la ley establece las causales de rescisión, cuáles son los motivos por los cuales se puede dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Si el trabajador incurre en alguna de estas causales, es que tiene se le puede rescindir su contrato de manera injustificada. Y si no se entrega, el aviso de rescisión, el trabajador tendrá derecho a reclamar ante las autoridades laborales competentes, en este caso podría ser la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el despido injustificado y optar por demandar una reinstalación en su empleo o el pago de 90 días de salario. Ok, perfecto. Y bueno, por ejemplo, justamente en este aspecto, mucha gente también en el día a día, esto estamos hablando de una renuncia, ¿no? Que de pronto te digas en esta situación más bien, ¿a qué tengo derecho en el momento que me despiden? Ahora, en el momento que uno renuncia, ¿no? Que también se puede dar, en este caso, ¿a qué tenemos derecho en el momento que nosotros renunciamos? Porque muchas personas o muchos jefes te hacen renunciar. Claro. Aunque realmente te están despidiendo, el tema es que te renuncian. Entonces,
¿por qué sucede esto y qué derechos tenemos cuando realmente ya hacemos una renuncia nosotros? La renuncia debe de ser voluntaria, nunca debe de ser coaccionada. Si te coaccionan a firmar una renuncia, pues evidentemente la recomendación es de que no la firmaras. Si tú decides renunciar de manera voluntaria, entonces tienes derecho a que se te cubra el pago correspondiente a las vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que tú ya generaste durante ese periodo de tiempo en el cual estuviste trabajando, incluso tus salarios que se te queden a deber de días trabajados o incluso el pago de comisiones. Okay. En el caso de que el trabajador tenga más de 15 años, a partir de 15 años o más, tiene derecho a que se le cubra el pago de la prima de antigüedad, que son 12 días por año. Los 12 días por año se cubren en caso de renuncia, solo si se llega a esa etapa de los 15 años de estar laborando para el mismo patrón, y en caso de despido, bueno, se le tiene que cubrir no importando cuánto tiempo haya laborado. Ok, perfecto. Esto es muy importante porque sí tenemos que tomar estas notas, porque a veces no sabemos. La realidad es que muchas veces no sabemos y justamente nos llevan a firmar algo que no. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo me pasó eso, ¿no? Sí. Y te espantan, porque en realidad mucho de esto pasa justo con el tema de que llegas como becario, ¿no? Sí. Después ya por ahí también me explicas un tema que más adelante vamos a estar hablando, pero qué bueno que es tomar nota de esto porque finalmente no lo sabemos y entonces de ahí es que mucha gente se agarra para hacer estos despidos o renuncias como forzadas, ¿no? Así es. Sí. Perfecto. Quiero aprovechar para saludar a Karina Gómez, hola, buenas tardes, y a Daniel Torres, que también nos manda un saludo por ahí, ya te están saludando. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, por ejemplo, en este aspecto, cuando hacen este tipo de situaciones en el cual puede existir una situación, como tú decías, que a lo mejor te estén forzando o que de alguna manera sí exista algo que el jefe en este momento te esté generando a ti alguna situación de incomodidad o lo que sea. ¿Cuánto tiempo tiene una persona después de haber sido renunciado o despedida para poder demandar a una persona o un jefe, por ejemplo? Bien, en el caso de despido injustificado, el trabajador cuenta con 2 meses para demandar. ¿Sí? A partir del momento o a partir del día en que se da la ruptura de la relación de trabajo. En caso de, hay algunas excepciones, como el caso de los trabajadores burocráticos al servicio del gobierno federal o de la Ciudad de México, que tienen hasta 4 meses para demandar el despido injustificado. En el caso de los trabajadores burocráticos del Estado de México, tienen ellos solamente 1 mes, de acuerdo a su ordenamiento legal. Bien. Y bueno, para reclamar el pago de prestaciones, digamos, que me quedan a deber, horas extras, vacaciones, prima vacacional, cualquier prestación que no sea derivada del despido, pero que yo haya generado, tengo 1 año para poderlo reclamar. Ok, perfecto. Bien, entonces estos periodos es importante tenerlos en cuenta dependiendo de dónde estemos trabajando, ya sea una institución pública o privada. Así es. Porque sí hay diferencial y el tema que platicabas, ¿no? Los tiempos para tomarlo en cuenta en caso de una demanda. Ya si este tiempo pasa, ¿ya no es probable hacerlo? Ya no es recomendable hacerlo porque opera precisamente lo que se llama prescripción de la acción, que es la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. La ley es muy clara, creo que 2 meses es tiempo bastante considerable para que un trabajador decida si ejercita la acción de despido injustificado o no. Bien, correcto. Y en este tema, pues ya metiéndonos un poquito al contexto de que también una de las preguntas más recurrentes es ¿quiénes realmente tienen derecho a un aguinaldo en una empresa? ¿No? O sea, porque también te digo, todas estas preguntas que te estoy sacando es de lo que yo encontré en internet que la gente realmente no sabe. Entonces, a veces sí dices, bueno, ¿a mí me corresponde o no me corresponde aguinaldo? ¿No? ¿Quién tiene derecho a un aguinaldo? Tiene derecho cualquier trabajador, por el simple hecho de ser trabajador. El aguinaldo es una prestación que, como sabemos, se debe de cubrir en diciembre. Específicamente, el patrón tiene hasta el día 20 de diciembre para cubrir el pago del aguinaldo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son 15 días de salario lo que se le debe de cubrir a cada trabajador. Cumplidos llegando el día 20 de diciembre, precisamente. Entonces, bueno, ya el 20 tendría que estar depositado. ¿Qué pasa en el momento de que al día 20 no hay un depósito de ese aguinaldo? Ya está incumpliendo una responsabilidad del patrón. Y ahí ya tendríamos como colaboradores todo el derecho
de poder hacer una denuncia, ¿está bien? Sí, dicho? claro. Una denuncia Yo creo de que lo correcto sería acudir a la Profedet directamente y hacer notar esta situación para que sea la autoridad correspondiente quien le requiera al patrón el pago de los aguinaldos para sus trabajadores. Perfecto, entonces hablamos de 15 días a cualquier persona que tenga o que ya sea colaborador en una empresa. Correcto. Ahora dice, si trabajé menos de un año, ¿tengo derecho a recibir ese aguinaldo? Sí, por supuesto. Solo que el aguinaldo se cubrirá de una parte proporcional al tiempo que elaboraste. Ok. Es decir, si por un año de servicios te corresponde 15 días y solo laboraste, no sé, 2 meses, entonces lo que tendrías que hacer es algo muy sencillo, dividir 15 días entre 12, que son los meses que tiene el año, y te sale 1.25 días. 1.25 lo multiplicas por los meses que has trabajado y te resulta cuál es la parte proporcional de aguinaldo que te corresponde que te paguen. Caso de 2 meses son 2.5 días. Perfecto. Y entonces así tendrían que darte ese dinero antes del 20 de diciembre. Así es. Dicho. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que nos están haciendo los colaboradores es, ¿los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho al pago de aguinaldo? Los trabajadores contratados por honorarios. Primero, si es trabajador, sí. El caso de los trabajadores, en algún momento se llega a confundir la figura del prestador de servicios profesionales, que es un agente externo a la empresa. Es un profesionista que labora no principalmente para esta empresa, que no está subordinado al patrón, es decir, no recibe órdenes, no tiene un horario de trabajo, no tiene un salario, sino se le cubre alguna cantidad por proyecto. En este caso es un agente completamente independiente de la empresa, y por lo tanto no se considera trabajador. Okay. Ahora, el trabajador que recibe su sueldo por vía de honorarios, primero pues es una irregularidad que la empresa debería de cubrir, porque no es correcto que se le cubra al trabajador el pago por medio del recibo de honorarios, porque eso lo excluye del pago de las prestaciones de seguridad social muy importantes, y por supuesto que tendrá derecho a que se le cubriera su aguinaldo. Claro, ok, perfecto. Entonces estamos hablando que ahí podría existir o existe una irregularidad por parte de la empresa hacia el colaborador. Así es. Ok, muy bien. Karina Gómez nos dice, ¿en qué tiempo tiene una empresa para entregar la prestación de utilidades tanto a colaboradores y ex colaboradores? Bueno, el tiempo que tiene la empresa es cuando ya se ha cerrado su ejercicio fiscal anual. Ahí se determina la renta gravable y de acuerdo al porcentaje de que determina la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades, es que el patrón debe de cubrir la parte proporcional a cada uno de sus empleados. Esto generalmente es finales de abril. Ok, perfecto. Ahí no hay una fecha específica que la ley te dicte para decir, hasta este tiempo tienes para poderle dar las utilidades a tu trabajador, porque por ahí incluso en comerciales, ya ves que en la televisión te dicen, ya es tiempo que te den las utilidades, o sea, la ley le exige a las empresas que sea a una fecha determinada. Sí, es precisamente cuando deben de presentar su ejercicio fiscal anual. Okay. Una vez que ya lo presentan, es de que se determina al final las utilidades que llegó a tener la empresa y la parte proporcional que debe de repartir con sus colaboradores. En caso de que no se reciba y se tenga conocimiento que la empresa sí tuvo una utilidad considerable, el trabajador igual tiene derecho a acudir ante la Profedet para denunciar esta situación, y es por medio de la Profedet y un inspector de trabajo que se acerca a la empresa, realiza una inspección en los documentos que deben de tener y verifica si en efecto existió o no utilidades y por lo tanto se deben de cubrir o no a los trabajadores. Perfecto. La misma Karina nos pregunta, cuando una empresa cambia de razón social, ¿en qué afecta al colaborador? Definitivamente no debe de afectar a nada. Esto se llama sustitución patronal y es precisamente cuando una empresa, la fuente de trabajo continúa. Lo principal y primordial en el derecho del trabajo es la fuente de empleo. Si la fuente de empleo continúa operando con el mismo objeto comercial, el patrón que llega, el nuevo patrón, la nueva razón social, se considera patrón sustituto y adquiere los derechos y obligaciones con los trabajadores que ya traía de antes. Sí. Porque hasta luego a veces, no lo sé, uno siente que hasta lo pueden hacer como por deslindarse de ese tema, ¿no? De utilidades. Sí. Y volvemos a decir que se está incurriendo en un tema
pues no se puede, ¿o sí? Sí, una o sea, una irregularidad. irregularidad, exactamente. Que bueno, aquí también por parte de la empresa puede entregar, bueno, lo correcto es que entregue a cada uno de los trabajadores el aviso de sustitución patronal, en los cuales les están dando conocimiento de quién es el nuevo patrón y quién se hará cargo de las responsabilidades laborales a partir de ese momento. Ok, perfecto. Aquí Frank nos dice, licenciado, ¿a qué tengo derecho en caso de que me despidan? Bueno, ya habíamos hablado un Claro. poquito de esto, pero igual para recordarle a Frank, a lo mejor llega un poquito. Sí, como te comentaba hace un momento, el pago tienes derecho a reclamar el despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y es o optativo el pago de 90 días o la reinstalación al empleo. También es importante que en caso de que tengas que demandar y esa demandada prospere, además se te debe de cubrir el pago de salarios caídos durante el tiempo que dure el juicio. Si el juicio dura más de un año, entonces se frenan el pago de salarios caídos y posteriormente únicamente se cubre un interés considerable de los 15 meses de salario. Ok, perfecto. Aquí nos dice Mónica, información que cura excelente. Gracias, Moni. Muchísimas Gracias por gracias, escucharnos. Moni. Y bueno, Nelly también nos saluda por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, siguiendo un poquito con estas preguntas, justamente cuántos tipos de jornada de trabajo existen, porque también esto es algo muy importante, Jesús, que muchas veces vemos que cae en el exceso de, a veces los dueños o jefes, ¿no? También caen en el exceso de solicitar el tema de horarios en jornadas laborales. Entonces, ¿qué jornadas existen y cómo deben de cubrirse esas jornadas también en favor del colaborador? Ok. Si la jornada de trabajo son tres, las que determina la Ley Federal del Trabajo. La jornada diurna, la nocturna y la mixta. ¿Sí? Okay. La jornada diurna es la que inicia a las 6 de la mañana y concluye a las 8 de la noche. La nocturna de las 8 de la noche a las 6 de la mañana y la mixta es la... Ok, perfecto, muy bien. Por acá nos están preguntando, Alfredo nos dice, yo tenía 5 años y me... Pregunta, listo, perdón. Sí. Estamos teniendo un poco de problemas aquí. Me dice, yo tenía 5 años y me despidieron sin motivos y quieren liquidarme solo con 5,000 pesos. Yo tenía 5 años y me despidieron sin motivos. Bueno, Alfredo, estás frente a un despido injustificado. Si esto transcurrió en los últimos 2 meses, tienes todavía la posibilidad de demandar el despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ok, perfecto, muy bien. Y luego nos dice Alma, hola, ¿qué puedo hacer en caso de que me deba un finiquito, ya que el dueño de la empresa no quiere pagar? ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Le deben el finiquito? Pues sí, tienes que, si ya transcurrió, no sé si... ¿Alma? Sí. Alma, si te despidieron, pues bueno, la opción es la misma, demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el despido injustificado. En caso de que hayas firmado renuncia y se te debe el finiquito, de cualquier manera también tienes posibilidad de demandarlo. Te recuerdo, el pago de prestaciones fuera del despido, el caso de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras, tienes 1 año para reclamarlo. Okay, entonces es importante saber que estés dentro del tiempo para que todavía, Alma, puedas reclamar esa parte. Y que no hayas firmado tu renuncia. Si firmaste renuncia, entonces te corresponderá el pago de las partes proporcionales de prestaciones. Ok, perfecto. Y bueno, Frank dice que tiene otra pregunta, ya no las está gestionando. Dice, estoy contratado por outsourcing. ¿Se reducen mis derechos laborales? Pues la intención es de que el outsourcing conserve los derechos laborales de los trabajadores. La naturaleza del empleado por tercerización, en caso de que exista este tipo de maneras de contratar a los trabajadores, es válida, es benéfica incluso para trabajadores y para empresa, siempre y cuando se respeten los derechos laborales de los trabajadores que están contratados directamente por la empresa, y aquellos que contratan el outsourcing deben de tener las mismas condiciones de trabajo. Okay. Y, ojo, es muy importante, en caso de que el outsourcing incurra en alguna responsabilidad, será solidariamente responsable el patrón que contrata el outsourcing. Ok, perfecto, muy bien, Frank. Espero que hayamos contestado sus preguntas, chicos. Yo sé que en este contexto, siempre que hemos tenido algún programa de cuestiones de derecho laboral, salen muchas preguntas, y justo por esto que te comentaba, Jesús, hay mucha desinformación y a veces
A partir de esto, pues se incurren en muchas ilegalidades, ¿no? Que pasan al día a día, yo creo que por eso tienen mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, justamente también otra de las partes importantes dice, me pueden obligar a trabajar tiempo extra, ¿y cómo es que se deben de pagar estos tiempos extra? Mira, el tiempo extra es un tema delicado, ya que sí te pueden obligar a trabajar tiempo extra, tiempo fuera de tu jornada ordinaria. Esto es cuando se suscite dentro de la empresa una situación precisamente extraordinaria. E incluso también en el caso de septiembre, caso de algún siniestro, alguna situación, desastre natural que ponga en riesgo la empresa o a los demás trabajadores, tienes la obligación como empleado de continuar laborando mientras se pueda disipar de la manera posible y mientras no incurras tampoco en una inseguridad tú, tienes que prestar tus servicios al patrón. Esa jornada extraordinaria, insisto, pongo el ejemplo del temblor de septiembre, en el cual si se hubiera dado el caso, el trabajador tenía la obligación de prestar sus servicios hasta en tanto se le requiriera, ¿no? Para salvaguardar la empresa o a los mismos empleados. Ahora también se puede elaborar tiempo extraordinario si por cuestiones de producción o de ventas o de temporada el patrón te requiere. Eso sí, en este caso en específico se te debe de cubrir además el doble se te debe pagar la jornada al doble durante esta jornada de trabajo extraordinaria. Solo que fuera por un tema de más producción o por sacar algún proyecto o evento especial. Así es. Ok, perfecto. Por aquí nos comentaba Sergio Ochoa, si la empresa no hizo contrato ni hacen recibos de pago, ¿puedo reclamar derechos? Sí, por supuesto. Okay. Aquí es muy importante que lo sepan empleados y empleadores, la obligación de conservar los documentos, como son recibos de pago, contratos y demás documentos que se deben de tener en una vida laboral, es obligación del patrón tenerlos, no del trabajador. Entonces, si el trabajador no pierde sus derechos, si no tiene estos documentos, si no se los entregaron o si no se los hicieron firmar. Del dueño en este caso. Ok, sí. Perfecto. Y Miguel también nos dice una pregunta. ¿Se puede despedir a un empleado que es valioso para la empresa o solo a los que no sirven? Pues mira, en el caso de los empleados, partimos de la base que todos son valiosos. No, el caso del trabajador que no sirve, no sé si el trabajador incurre en una causal de rescisión, se le puede despedir, incluso sea el trabajador más valioso que tenga la empresa. Claro. Siempre y cuando incurre en una causal grave de rescisión, como pueden ser más de 4 faltas en un periodo de 30 días, más de 3 faltas, perdón, en un periodo de 30 días, puede ser concurrir en estado de ebriedad, ¿no? Poner en peligro a los demás trabajadores, insultar al empleador o a los directivos o a sus familiares. Causas muy específicas que establece la ley, pues yo considero que no importa si es el mejor o el peor, se le puede dar, sí, claro. Se le puede rescindir. Perfecto. Frank nos dice que para contactarte y hacer una cita, claro que sí, ahorita vamos a dar todos los datos del licenciado, por supuesto, para que puedas ir a la cita, Frank, te agradezco. Karina dice, ¿la empresa tiene obligación de darte una copia de tu contrato? En caso de que no te lo den, ¿qué procede? Sí, tiene la obligación de entregarte la copia de tu contrato, incluso todos los contratos, si los leemos, dice que al final se entrega una copia al trabajador y al empleador o cualquier tipo de contrato. Ambas partes deben de tener una copia. Si no te la entregan, se puede hacer exigible por medio de las autoridades laborales, ya sea mediante un juicio o bien ante la propia Profedet. Perfecto. Ahora dice Alfredo Solitario, dice, ¿cuánto me correspondería de finiquito si me despidieron? Tenía 5 años y me quieren dar solo 5,000 pesos. Ok. Alfredo, sería muy importante conocer tu caso en específico. Nos puedes, al final nos puedes regalar un inbox. Únicamente necesitaríamos tu fecha de ingreso y tu sueldo quincenal o mensual. Y con gusto te apoyamos con un cálculo de finiquito de liquidación. Perfecto, muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Y bueno, por ahí nos siguen llegando las preguntitas. Sí. Dani dice, ¿qué papel juegan los sindicatos en este tema? ¿Qué papel juegan los sindicatos? Pues bueno, de lo que hemos estado platicando, nada. El sindicato es muy importante en las empresas si se lleva de manera adecuada, ya que el sindicato tiene una finalidad que es velar por los derechos de los trabajadores. Correcto. ¿Sí? Es esa protección que hace la propia coalición de los trabajadores de la empresa.
Entonces, si tiene sindicato en la empresa, los trabajadores pueden adquirir y pueden presionar al patrón a recibir incluso prestaciones superiores a las mínimas que establece la ley. Ok, perfecto. Pero no favorece ni tampoco quita derechos ni obligaciones de un dueño, ¿no? En este Sí, caso. claro. No, solo en caso, insisto, de que sea un sindicato bien llevado, entonces logra obtener ventajas para los mismos trabajadores agremiados al sindicato y mejoras, no sé, en cuestiones de jornadas de trabajo, de salario, de incremento de pago de prestaciones. Para eso es el sindicato. Es la coalición de trabajadores que se apoyan entre ellos para poder hacer valer tal vez derechos de uno en específico o de toda la colectividad. Perfecto. Por ahí Sergi nos dice, hemos hablado de derechos de empleados, ¿cuáles son los derechos de los patrones? Justamente también, ¿no? Porque por ahí muchas veces, sobre todo los que tenemos la oportunidad de tener un negocio, una empresa, que eso es algo importantísimo, la verdad, Jesús, creo que muchas veces lo hemos hablado incluso contigo, siendo que a nosotros nos toca estar del otro lado de la moneda. Claro. Qué difícil situación, porque hoy cada día la ley, bueno, difícil y a la vez, qué bueno, la ley siempre está como, se nota o se dice que más a favor del colaborador que del patrón. En este esquema, sobre todo para todos los que somos pymes, ha sido un tanto difícil y de hecho la mayoría de las pymes viven la irregularidad de este tema de los salarios con los empleados y todo, por lo difícil que es estar pagando la cantidad de impuestos que se tienen que pagar. Entonces, en esta situación, justo ahora, y retomando un poquito lo que nos dice Sergi, ¿no? O sea, ¿qué derechos tiene el patrón ante esto? Sí, bueno, Sergi, el patrón tiene... La ley federal del trabajo es muy... busca ese equilibrio. El patrón también tiene derechos y también tiene obligaciones. En el caso del patrón, lo principal, y creo que la parte medular de que tengan problemas algunas empresas, es precisamente que no llevan la totalidad de sus documentos en regla. Es decir, los más básicos y elementales, como hace un momento mencionaron, el contrato, los recibos de pago, el recibo de pago de prestaciones, incluso un reglamento interior de trabajo. Esos son elementos y son herramientas que el patrón puede utilizar finalmente para que del otro lado de la moneda, como lo comentas, Carla, y me imagino que va por ahí la pregunta, ¿qué pasa cuando puede existir el trabajador que está buscando algo de más? Está actuando de manera incorrecta en contra de la empresa e incluso puede llegar a desestabilizarla económicamente. Pues la mejor manera es que la empresa, el patrón, lleve sus documentos laborales en regla. Eso es una gran herramienta, porque así ya no van a poderle reclamar cosas que no estén previamente estipuladas y que los firmaron aparte, ¿no? Que hace de su conocimiento. Que por eso al ratito vamos a hablar de tu check-up laboral, pero que justamente creo que esto nos ayuda bastante a todos los que somos dueños de una empresa y que trabajamos con colaboradores, que pudiéramos tener todo por sentado y que obviamente ellos lo conozcan, ¿no? Algo muy importante, y ahorita vamos a pasar por del lado del patrón, nada más para terminar algunas preguntas que también por aquí vimos, es que dicen, ¿cuántos días de vacaciones me debe dar el patrón por los años que llevo trabajando? Sí, el conteo empieza con 6 días, lo mínimo que establece la ley por un año de servicios. Después va incrementando con cada año dos días, hasta llegar a 12, que es el cuarto año. Después del cuarto año, cada 5 años se va a incrementar 2 días. Es decir, del cuarto año al noveno, durante todo ese periodo le corresponderá 14 días al trabajador. Del noveno al 14º le corresponderán 16 y así sucesivamente. Perfecto. Para que también eso, tanto colaboradores como dueños lo tengan en cuenta y entonces sepan realmente a cuántos días el empleado tiene derecho de tomar sus vacaciones. Ale Márquez nos dice, hola Carlita, ese es mi abogado, excelente consorcio Monterrubio. Perfecto, Ale, gracias, no sabía. Sí, Ale Márquez es una clienta del despacho. Perfecto, qué bueno, Ale. Qué chiquito se llama. Sí. Muy bien. Justo también en este aspecto, en mi empresa nos obligan a trabajar en días festivos, dicen, y no nos pagan estos días festivos. ¿Esto lo pueden hacer? Pues no, el día festivo sí está prohibido que el trabajador labore. En caso de que pues prácticamente lo obliguen, el patrón tiene la obligación de cubrirle el doble del salario que le corresponde por ese día de trabajo. Estamos hablando que igual el fin de semana también se paga como doble, ¿correcto? Sí.
Y en caso de que tu día de descanso sea el domingo, además se te debe de cubrir la prima dominical, que es el 25% de lo que te corresponda por el sueldo. Bien, perfecto, muy bien. Y bueno, finalmente, Jesús, ¿qué nos recomendarías, y sobre todo a todos aquellos que son colaboradores, en dónde se pueden estar documentando de nuevas leyes, de nuevas restricciones? Porque al final todo esto es falta de documentación, o sea, tendríamos que estar cada día más informados. ¿Cuáles pudieran ser esas fuentes en donde ellos puedan tener acceso de informarse de manera adecuada y que obviamente pues tengan la tranquilidad que donde se están tomando esta información pues es una información correcta y adecuada? Pues bueno, lo primero, y creo que considero más importante, los invito a que lean la Ley Federal del Trabajo. Es una ley muy amigable, está escrita con la finalidad de que todos la entendamos. Son muy pocos artículos, son completamente entendibles cada uno de ellos. Si tienen ya dudas, pueden adquirir alguna bibliografía, ¿no? El caso, hay un libro excelente, ahorita que me viene a la mente, un libro excelente que se llaman Las 500 preguntas más usuales en Derecho del Trabajo. Es un libro que ya tiene sus años, ya creo que ya debe tener 20 años el libro. Okay. Fue escrito por el maestro Baltasar Cavazos. Vienen todas estas preguntas y más las que nos vamos generando como estudiantes de Derecho y también como trabajadores. Vienen cada una de estas preguntas y explicadas seguramente mejor de lo que lo estoy explicando yo en este momento. Es un excelente libro. Perfecto, entonces son muy buenos consejos. Ya saben, la ley federal y dices que está de trabajo, perdón, y estas las 500 preguntas más usuales en Derecho del Trabajo. Perfecto. ¿Quién era el autor? Nada más para recordar. Baltasar Cavazos. Perfecto. De todas formas, si no, al ratito lo dejamos en el chat. Y antes de pasar al otro tema, nos decía justamente Álvaro Hernández: hola, las utilidades, ¿cómo las calcula la empresa? Y solo, ¿qué dice? Y solo lo que da la empresa está bien. Insisto, el cálculo de las utilidades sí lo calcula la empresa, sí es con base en la utilidad, la renta gravable que obtiene. Es un cálculo que debe de realizar el contador, es su chamba, y él en el ejercicio anual aparece cuáles fueron las utilidades que tuvo brutas la empresa, y la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades determina qué porcentaje de esas utilidades que tuvo la empresa se deben de repartir con cada uno de los trabajadores. Si tienes duda, insisto, el patrón tiene la obligación, muy pocos lo hacen, pero sí tiene la obligación de pegar en lugares visibles de la empresa cuál fue el ejercicio fiscal de ese año y y por lo tanto cómo llegar a la cantidad que se está pagando cada uno de los trabajadores. El trabajador puede obtener la información de ahí y después corroborarla con algún elemento como algún contador o incluso la ley de la Profedet para saber si está bien calculado su reparto de utilidades. Perfecto. Pero sí, se debe de publicar en la empresa. Ok, muy bien. Y Karina dice: las capacitaciones que la empresa da a los colaboradores cuando es fuera del tiempo laboral, ¿se tienen que pagar? Las capacitaciones... Sí, es que hay veces que te mandan a capacitación a lo mejor los sábados y tú trabajas de lunes a viernes, ¿no? Sí. Supongo que algo así ha de ser. Claro, las capacitaciones son obligatorias en todas las empresas. La capacitación y adiestramiento es muy importante, pero se debe de realizar dentro de la jornada de trabajo. Si está fuera de la jornada de trabajo y es parte de la capacitación, sí se tendría que cubrir el salario correspondiente. Perfecto. De esas horas, ¿no? Que uno está fuera. Bien, muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos que tomarlo en cuenta también. Sí. Muy bien, y bueno, pasando a la parte de, ahora sí te estamos como explotando en todo tu conocimiento. No, con mucho gusto, gracias por las preguntas. Justamente, como dueño de empresa, ¿cómo es que protejo a mi empresa del abandono laboral? Algo muy importante acaba de comentar Karina, y ahora yo lo pongo del otro lado como dueña. A veces como patrones invertimos en tiempo, en esfuerzo y en muchas cosas en estar justamente capacitando a los colaboradores para que día a día lleven mejor su trabajo. Y esto de alguna u otra manera pues tampoco puedes exigir que después de haber invertido tanto en 2 o 3 personas el día de mañana te dejen, ¿no? Es un tema a veces que hasta los mismos dueños decimos, pues ¿para qué lo capacito si sé que el día de mañana se puede ir? ¿No? O sea, es como este tema de qué tanto sí, qué tanto no. Entonces, ¿hay alguna forma de que te puedas amparar ante ese abandono laboral? Pues mira, de entrada, ningún trabajador puede ser obligado a prestar sus servicios en un trabajo una hora que él ya no quiere estar, ¿no? O sea, no puedes obligarlo a quedarse bajo ninguna perspectiva.
Tal vez en el caso de trabajadores especializados, en los cuales se les cubrió una capacitación para adquirir las habilidades, eso es adiestramiento, es capacitar a tu trabajador para que adquiera un puesto arriba del que tiene, se profesionalice y finalmente gane más y ayude a la empresa. En trabajadores muy específicos sí se puede establecer en el contrato o en algún convenio que el trabajador se obliga a continuar prestando sus servicios en los próximos 6 meses, e incluso si no lo logra, si no lo consigue y decide abandonar la empresa, como en este caso que me dices, pues sí le puedes exigir que al menos te devuelva el dinero que invertiste en esos cursos de capacitación. Pero solo sí en este caso, sí. que está obviamente, como dices, a lo mejor generando este adiestramiento para generar un puesto mejor y obviamente pues esto se vea reflejado en la empresa, ¿no? Sí, desafortunadamente no se puede hacer nada más que simplemente el abandono de empleo es un acto que puede realizar cualquier trabajador, y si como patrón tienes, no sé, el derecho en caso de que ese trabajador, a pesar de que él es el que abandona el empleo, te demanda, pues precisamente de acudir a la autoridad y decir esto: yo no lo corrí, el señor, ahí está su trabajo, cuando quiera regresar, pues es bienvenido, ¿no? Porque nos extrañó su ausencia. Por supuesto. Oye, por ejemplo, justo y retomando prácticamente con la pregunta que hace ratito nos hacía Sergi, pero retomando un poco, una de las principales preguntas que hacen también los dueños en este aspecto es: ¿cuáles son mis principales obligaciones que tengo como dueño para dar a mis colaboradores? ¿En qué sí serían como esos puntos importantes que tendríamos nosotros que brindar a los colaboradores? Pues lo principal, bueno, independientemente de un ambiente laboral adecuado, saludable para todos tus empleados, y eso te les beneficia a ellos y te beneficia a ti, en materia documental, pues tienes la obligación de documentar precisamente desde que inicia la vida laboral, tener con tu contrato de trabajo, tener a tus colaboradores dados de alta en el Seguro Social, el pagarle sus prestaciones cada vez que las genera, sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo, sus utilidades si las generan, llevar sus controles de asistencia para el caso de que si existen horas extras, pues se paguen, ¿no? En caso de que existen días festivos que se trabajen, se paguen. Esas son tus obligaciones, y créeme, si cumplimos nuestras obligaciones que establece la ley, que en verdad son mínimas, pero muchas veces por desorganización o por estar enfocados en otra parte, en otra área de la empresa, no nos adecuamos a ellas, es cuando vienen los problemas. Claro. Cuando no se tiene documentado todo, pero tú mientras tengas documentado incluso la terminación con la renuncia, el finiquito o el convenio fuera de juicio, tú no tienes mayor problema al inicio ni al concluir la vida laboral. Ok, muy bien, perfecto. Y por ejemplo, algo que sucede mucho también y que preocupa es que muchas veces la gente que colabora contigo tiende a robar. Estaba yo justamente cuando estaba leyendo todo, se me hizo como hasta cierto punto, cuando tú contratas, pues en teoría tratas de contratar al mejor perfil que vaya contigo. Claro. Pero claro, hay veces que incluso aunque tú accedas a una empresa que existen de contratación, que hacen muchos estudios psicométricos y muchas cosas para evitar este tipo de empleados, no falta la persona o el colaborador que te roba. El dueño pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer ante esto? Porque aparte creo que ya iba más allá de una situación laboral, no lo sé. Pues bueno, principal es muy importante saber qué va a pasar el 1 de julio, porque si gana el Bronco, pues le van a mochar la mano al trabajador que roba. Sí, claro, eso es lo más seguro. Entonces ya tenemos... Ya ahí se preocupan todos los trabajadores, ¿verdad? Ladrones. Ya no van a haber ladrones, perfecto. Pero si las cosas no ocurren así, bueno, el caso de un robo es un delito. Es un delito sea o no sea trabajador. Y por lo tanto, si se tienen todos los elementos con los cuales se acredita el robo, pues denunciarlo ante la autoridad correspondiente, el Ministerio Público, e incluso solicitar el apoyo del cuerpo policíaco que esté cerca para hacer la presentación, para hacer la presentación en ese momento. Claro, ok, eso es muy importante, ¿no? Y por ejemplo, en este aspecto se dice, y te lo decía, que muchas veces es más fácil, y qué tan cierto es en este dicho que se escucha, de que cuando un empleado te llega a demandar, siempre es más fácil que él gane. ¿Esto es real? ¿Consideras que puede ser así? No, no es real. O sea, al final de cuentas, sí tiene ventajas, principalmente, y no quiero sonar repetitivo, pero es así, principalmente si el empleador no tiene todos sus documentos en regla. Es cuando ponte a temblar, porque te va a reclamar lo que quiera y basta que te lo reclame para que sea procedente.
en ese caso. Pero si tú tienes tu documentación en regla, por supuesto que no. O sea, tienes tú los elementos documentales para poder hacer frente a alguna situación que no sea cierta, ¿no? Claro. Entonces ahí no es cierto, porque si no, no sé, las juntas de conciliación y arbitraje vienen operando desde incluso de la Ley Federal del Trabajo, desde 1924. Okay. Pues yo creo que ya después de 100 años las empresas ya serían todos los trabajadores, ¿no? Si sí, eso no, fuera por cierto. Supuesto. Sí, no, totalmente. Yo creo que algo que pasa mucho y bueno, siempre nos lo reitera Jesús, ahora que tenemos la oportunidad de conocerlo, es este tema de que justamente haces un concepto, y quisiera preguntarte, creo que en este momento podríamos hacerlo, en el tema del check-up laboral. Tú tienes un servicio específico que ofreces a las empresas con la finalidad de saber que lleven todo ahora sí que con lineamientos precisos para que no pase esto que estamos hablando, ¿no? Que finalmente tú te veas disminuido por un tema de que no lo tuviste desde el inicio. Y finalmente casi la mayoría lo hacemos, un tanto por desconocimiento y otro tanto por el tema de la operatividad que te lleva la empresa. Y justamente uno de los principales problemas que existe en las pymes es la falta de derecho en sus empresas, es la falta de la parte legal de sus empresas, que realmente lo estamos utilizando a un modo correctivo que preventivo, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿cómo es que tú apoyas a las empresas? Ok. Bueno, las pequeñas y medianas empresas, la manera en que los apoyamos es, diseñamos un mecanismo que se llama check-up laboral. Acudimos a la empresa que tenga al menos de 1 a 25 trabajadores y les podemos elaborar los documentos básicos que requiere de cada uno de sus trabajadores. Recabamos la información, la información personal que también haga falta y el por qué hace falta, y se los entregamos al patrón. También los apoyamos en el cálculo de finiquitos, porque eso es muy importante. Dicen, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que lo queme, ¿no? Claro. Tanto hay trabajadores que no reciben ni los 5,000 pesos que nos mencionaban anteriormente, como hay otros que exigen prestaciones que son superiores al derecho que están ejercitando. Entonces siempre es bueno tener el cálculo exacto de qué es lo que te corresponde como patrón entregar y como trabajador recibir. Nosotros apoyamos a las empresas entregándoles sus cálculos cuando los requieren por cada uno de sus trabajadores y sepan qué es lo que le corresponde pagarle en ese momento, de acuerdo a la causa o el motivo por el cual estén terminando la relación de trabajo. Perfecto, muy bien. Tenemos una pregunta en el ISAPIEN. Dice, ¿el abandono de trabajo cómo se penaliza o no hay penalización? Pues no hay penalización. Yo creo que la penalización más grande que tiene un trabajador es perder su empleo, y más hacerlo de manera voluntaria y sin derecho a que le paguen absolutamente nada. Pues yo creo que ya con eso tienen suficiente. En caso de que demande el trabajador un despido a pesar de que él fue el que abandonó el empleo, tampoco se penaliza. Incluso, hago un paréntesis, es muy difícil que en la Ley Federal del Trabajo existan penalizaciones para los trabajadores, más allá del derecho que puede surgir para el patrón poderlo despedir. De ahí en fuera es muy difícil que se le pueda penalizar económicamente a un trabajador. Entonces no existe esa penalización, y lo único que tienes que hacer tú como empresa cuando un trabajador abandona y aún así te demanda, pues acudir a la autoridad, y es una defensa muy válida. Decir, pues yo no lo corrí, él abandonó la chamba, el trabajo está ahí para él. Sí, te da todos los mecanismos. Ahí sí te da un poquito más de poder al dueño de decir, él me abandonó. Y eso es muy importante. Si el dueño dice, él abandonó, le corresponde ahora al trabajador acreditar que fue despedido. Ese es el tema. Sí, claro. Ok, perfecto. Sergio Ochoa nos dice, ¿qué ocurre cuando por necesidad de la empresa se cuenta con acceso al internet y los empleados bajan su productividad por estar en redes sociales? Eso es un tema muy, muy importante y actual. Eso no lo dicen los empleados. Sí, hay que establecer un reglamento interno. Generalmente se puede establecer incluso en el reglamento interior del trabajo que deben de tener las empresas, que deben de firmar todos los trabajadores, y se les debe de hacer conocimiento. Y este elemento yo lo he propuesto en algunas empresas precisamente para evitar la baja de productividad y evitar que los trabajadores estén ocupados de manera ociosa durante su jornada de trabajo. Si bien tú no puedes disponer de ellos después de que termina la jornada de trabajo, tampoco pueden ocupar la jornada de trabajo para realizar actividades sociales o de ocio, ¿no? Claro. Entonces sí se puede prohibir, sí se puede aplicar sanciones. Desafortunadamente, actualmente la ley no le alcanza
para rescindir una relación de trabajo, pero sí para aplicar medidas administrativas, faltas administrativas, como puede ser incluso el mandar a descansar al trabajador durante un periodo de 7 días sin goce de sueldo. Yo creo que eso le pega a cualquiera y con eso dejas de utilizar Facebook porque lo dejas de utilizar, ¿no? Perfecto. Que también ya hoy en día hay unos sistemas muy buenos que también te permiten la restricción. Sí, pero también. no, sí es cierto, porque hoy es algo muy recurrente en las empresas y que está sucediendo. O sea, de hecho nosotros que tenemos los datos y que somos especialistas en temas de marketing digital, es impresionante la cantidad de gente que anda conectada en la jornada laboral. Así es. O sea, vaya, sí es cierto que existen ciertos picos que se dan en tendencias a la hora de la comida y en la tarde, pero la realidad es que no baja mucho del promedio que está la gente conectada, y yo creo que menos ahora con el mundial, ¿no? Sí, sí, entonces los trabajadores deben Sí, ¿no? dedicarse ahora sí que a trabajar, y sí la empresa puede utilizar esos mecanismos para evitar que se utilicen en tiempos de En labores. este caso, por ejemplo, si llega, y retomando un poquito la pregunta de Sergi, si llegan a tener muchas incidencias en el tema administrativo, incluso se puede dar el tema ahora sí del despido, ¿no? Porque si llegan a incidir, o no, a reincidir, perdón. Híjole, no. Ok. No. En el reglamento interior de trabajo tiene un tope o un Ok. límite, y es precisamente que no se pueden establecer causales de rescisión fuera de las que están Ok. contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Pero también es importante decir que esto es un acto de desobediencia directa por parte del trabajador, que puede ser catalogada como tal, y eso le daría al patrón, con esa causal, dar por terminada la relación de trabajo. Perfecto. ¿No? Más si es algo que ya fue muy puntual en la empresa. Bien, dice, el manejo de celulares distrae en su trabajo y corre riesgos de accidentes. Sí, eso es muy, muy, muy cierto, Sí. Karina. Y bueno, nos dice cuando la empresa es de manejar máquinas. Sí, seguramente que sí. Es que, bueno, en este caso estamos hablando de un tema muy nuevo, ¿no? También por ahí, como tú decías, bien es cierto que muchos de los reglamentos que hoy nos rigen, pues están dictados desde hace años, o sea, y no estamos hablando de 10, estamos hablando de, no sé, 40, más años, ¿no? Sí. Entonces, de alguna u otra manera, creo que este tema de actualización es importantísima, pero bueno, pues ya es trabajo de quien hacen las leyes y ojalá lo puedan tomar en cuenta. Sí, se puede porque- tomar en cuenta. Y en la empresa deben de tener las medidas de seguridad e higiene en el trabajo para evitar, a toda costa en el caso de empresas de la industria, evitar que se utilice el teléfono celular, porque precisamente como lo menciona Karina, pueden ocurrir riesgos de trabajo, que el riesgo de trabajo se califica como tal porque está dentro de la empresa, y eso puede llegar a impactar en la empresa en su prima de riesgo y subirle sus cuotas de seguridad social. O sea, es algo que la verdad sí puede provocar un desbalance en la propia empresa. Sí, por eso muchos lo dicen, eliminan el tema de utilizar esto, porque aparte, en este caso, si le llegara a pasar algo por estar en el celular con una máquina y no sé, se corta la mano o algo así, es de todas formas obligación de la empresa Así es. cubrirlo. Sí, los riesgos de trabajo por descuido son riesgos de trabajo. Ok, wow, no, sí es importantísimo saberlo. Dice Sergi, en esos casos, por tu seguridad, te prohíben el uso de celulares, sí, lo que estábamos hablando, o sea, yo creo que por lo mismo. Y ser conscientes también como trabajadores en esta parte. Muchas veces decimos, no podemos vivir sin el celular. ¿Qué tal si me marcan? ¿Qué tal si surge una emergencia? Pues bueno, hace 20 años no habían celulares. No Y si pasa había una nada. emergencia, créeme que te enteras. Si tus familiares o amigos tienen el teléfono de donde tú trabajas. Claro. No necesariamente necesitas el teléfono celular en la fuente de trabajo. Perfecto. Muy bien. Por aquí también preguntan, ¿pueden las empresas bajar el sueldo de un empleado y bajo qué circunstancias? Porque se habla de subir, ¿no? Pero en este tema de bajar los sueldos, ¿se puede hacer? Se puede hacer, sí, solo si te presentas ante la autoridad laboral como empresa e inicias un procedimiento, que es un procedimiento de naturaleza económica, así se llama. El procedimiento de naturaleza económica, tú le das a la autoridad laboral los elementos que tienes, pues ahora sí que de pérdidas, y que por lo tanto ya es incosteable seguir pagando los sueldos o las prestaciones que tienen tus trabajadores en ese momento, si no la empresa pues va a caer en un colapso. La autoridad laboral te autoriza en ese supuesto bajar tus sueldos. Si no, de mutuo propio y de manera unilateral, no se puede. Ok, perfecto, muy bien.
Y bueno, aquí creo que nos dice algo también Karina Gómez, más que nada ser consciente de que está tu vida en riesgo y que hay familia que te espera. Bueno, esto sí es muy cierto, sí. ¿no? Y bueno, como empresario, ¿cómo puedes estar resguardado más ante las demandas laborales? Hablábamos de este tema del check-up laboral, que es muy importante que lo puedan tomar, es increíble. Sí. Entonces, poder tener tus contratos en regla, poder tener tus recibos por cualquier situación que te lo lleguen a acreditar, y el reglamento, que es muy importante. Yo creo que muy pocas pymes tienen este tema del reglamento, ¿no? Sí, y es por eso que buscamos tener costos muy accesibles para las pymes, precisamente, que tengan los documentos que deben de tener todas las empresas. E incluso les aseguramos, les entregamos el mismo tipo de contrato y el mismo tipo de documentos que tienen grandes empresas transnacionales como Walmart, Home Depot, Office Depot, cualquiera de esas. Tu contrato no debe de ser distinto por el hecho de tú ser pyme. Claro. Es lo que tratamos de cuidar y es lo que les brindamos en un costo que realmente sea accesible, porque entendemos que la empresa pues también necesita tener ese respiro. Claro, por supuesto. Y bueno, justamente hablando de este tema, Jesús, muchas de las personas que tienen una pyme recargan el tema de la mano de obra más baja en los becarios. Aquí es un tema muy interesante, puesto que nos hemos dado cuenta que a pesar de que tú tienes becarios, no los puedes tener becarios de por vida, algo que ya tú me comentabas en alguna ocasión. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos ante los becarios y qué tiempo tenemos para que también los becarios dejen de ser becarios? Porque también ellos buscan un desarrollo pues laboral, ¿no? Claro. La ley federal del trabajo no le alcanza para cubrir el tema de becarios. No existe la figura como tal. El becario puede ser un símil del estudiante que está realizando su servicio social en una empresa, pero entiendo que no es servicio social. No existe la figura de becarios y se tendría que, de acuerdo como está la ley actualmente, de tenerlo dado de alta ante el Seguro Social y pagarle sus prestaciones si no está cumpliendo su servicio social. Esa es una opinión muy personal, es una opinión que tengo en cuanto a la utilización de los becarios. ¿Deberían de permitirse? Sí, siempre y cuando ese becario realmente labore en una empresa que él lo vea como un top, como la empresa, no sé, que yo admiro demasiado, y que lo asignen a un profesional o un profesionista que realiza las actividades para las cuales él estudió, ¿no? ¿Qué mejor que la manera de que un becario tuviera la posibilidad de acercarse a la persona que admira y verlo cómo trabaja, ver cómo trabaja el medio ambiente laboral en el cual él se empieza a desempeñar, y eso le sirva totalmente para abrir los ojos y saber qué es lo que quiere en la vida? Creo que eso, a mí, yo estoy de acuerdo con ese tipo de becarios. Desafortunadamente la ley no lo contempla y no les recomiendo contratar becarios si no tienen al menos su contrato y su seguro social, porque así sufren riesgos de trabajo, y si sufren un riesgo de trabajo, pues bueno, hay que hacerle frente, si no es por medio del seguro social, como patrón, y las cuotas y las multas son muy altas. Perfecto, entonces no existe esto, y finalmente sí, o sea, de hecho la idea original de un becario es que evidentemente pueda adquirir experiencia, y bueno, pues sí puede hacer como un intercambio interesante. Qué lástima que no esté como dicho, y que finalmente también las pymes muchas veces lo llegamos a utilizar como un medio de decir, bueno, vamos a darle experiencia como un intercambio de parte del trabajo, ¿no? De conocimientos. Sí, totalmente. Pero bueno, ok, qué bueno que nos dices esto. Y también finalmente en este caso, en los mismos, o qué literatura también aconsejarías para los dueños darle lectura, para que también estemos más informados y sobre todo también podamos día a día llevar a nuestra empresa a tener los mejores lineamientos para que no nos pase este tipo de situaciones con nuestros colaboradores? Muy bien, pues fuera del libro que mencioné, también sería muy bueno para la empresa tenerlo. Yo les recomendaría, hay un libro de derecho empresarial, tópicos de derecho empresarial, de Heriberto Frías, editorial Porrúa. Es muy bueno, él se enfoca completamente a la empresa, un enfoque empresarial en cuanto a trabajadores y en cuanto a la vida laboral en general. Hay un libro buenísimo también de Miguel Ángel Avendaño, también se llama Derecho Empresarial, también es editorial Porrúa. Se lo recomiendo a los empresarios
también es muy bueno, es muy buena lectura no solo para ellos, sino para cualquiera que se quiera acercar, cualquier estudiante de Derecho. Son libros que incluso en la facultad no los dan a leer, ¿no? No son libros clásicos, que los libros clásicos son muy buenos, esos no son clásicos, pero tienen información muy puntual y muy actual. Bien, ok, es importante entonces estar de acuerdo en esta situación. Y Jesús, pues bueno, danos tus datos de contacto, indistintamente de que ahorita los ponemos escritos, pero para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, tus datos de contacto para que justo, pues si tenemos algún interés, como hace ratito Frank, que quería ver desde la parte de colaborador, como también aquellos que estamos del otro lado, en la parte de dueños, pues que también podamos entrar a este check-up laboral y poder estar trabajando en esto en conjunto con ustedes. Claro, mi correo electrónico es mi nombre, quiere decir Jesús, @monterrubio, con .r.com.mx. Ese es mi correo electrónico. Con mucho gusto recibiría cualquier tipo de comentario o ampliación de la información que dimos. Fue muy poco el tiempo, pero si requieren algo más, alguna información con mayor profundidad, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Perfecto. Dice Sergio Ochoa, los becarios pueden por lo regular lo hacen como servicio social para cubrir las horas estipuladas para titularse. ¿Solo operaría en estos casos? Sí, así es. Así es, solo opera legalmente en esos casos. Sabemos que en la actualidad muchas empresas emplean estudiantes recién egresados como becarios y no les cubren el pago de sus prestaciones. Eso es ilegal, es irregular, no está permitido en la ley. Ok, perfecto, muy bien, para nada más hacer este tipo de aclaración. Y evidentemente, pues aquí si se dan cuenta, pues es muy importante cada día informarnos más. Hoy, gracias a Jesús, nos dio un panorama muy grande. Gracias por contestar todas las preguntas de la audiencia, que en verdad, pues el objetivo prácticamente es que la gente pueda saber un poco de esto y sobre todo que cada día manejemos la información de manera más informados para tomar una mejor decisión. A qué tengo derecho, a qué tengo responsabilidad y obligación y viceversa del otro lado, ¿no? Claro. Creo que, y siempre lo hemos hablado con todos los abogados, el abogado siempre es más barato cuando es preventivo Claro. que correctivo. Así que es importante tomar en cuenta, porque tenemos esa situación de que prácticamente como el médico, el abogado es cuando ya nos está pasando algo, Claro. llámale porque ya estamos hasta el cuello, ¿no? Y el objetivo justamente es poder prevenir todos estos casos, ¿no? Asesorarse previo a tomar cualquier decisión, ya sea como trabajador o como patrón, siempre la prevención es lo ideal y como siempre he dicho, hagamos de la prevención una regla y no una excepción. Así es. Y bueno, Karina dice, ojalá pudiéramos tener un programa para el patrón en especial, sobre todo para las empresas pymes. Pues sí, el objetivo es que justamente, y creo que con esta entrada del check-up laboral te pueden dar un bagaje muy amplio de todo lo que necesitas e ir cubriendo como estas líneas principales, que son 3 cosas con las que realmente nos quedamos: contratos, recibos y reglamento, que eso es muy importante para poder llevar a tu empresa a un mejor nivel, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso es importante y creo que también le da certeza a tus colaboradores y esto de alguna manera también ellos pues les da esa tranquilidad de estar colaborando en una empresa donde, bueno, tienen esa tranquilidad. Así es, sí, eso es No algo es sencillo, pero... bilateral, trabajador y es. patrón. La intención de esta plática, Karina, con mucho gusto buscamos la oportunidad de poder hacer un programa más especializado o empezar con los temas patronales. Pero de entrada te digo, sí fue importante en este primer programa que hacemos juntos Carlita y yo, es buscar ese equilibrio, ¿no?, entre trabajador y patrón, cuáles son los derechos y obligaciones de ambos, porque honestamente el país avanza gracias a los empresarios y gracias también a los trabajadores, con día a día pues se rifan el físico, ¿no? Así es. Para llevar este país a un mejor nivel. Perfecto. Pues Jesús, no resta más que agradecerte por toda esta información que hoy nos has entregado. La verdad es que creo que sería muy grato volverte a tener aquí porque toda esta información que nos das nos ayuda muchísimo a todos donde estemos, del lado de la moneda que estemos. Creo que siempre es importante estar muy informado y que más con un experto como tú. En verdad que lo recomiendo ampliamente. Es una persona que está muy, muy preparada. Ale dice que excelente programa. Muchas gracias, Ale. Y bueno, pues finalmente, Jesús, te agradezco por haber estado aquí conmigo. No, muchas gracias, Carlita, y gracias a todos por su tiempo. Ok, perfecto. Y bueno, chicos, yo también pues me despido, no sin antes recordarles que el próximo jueves en punto de las 8 vamos a tener también
un programa que habla un poquito de otra cosa completamente diferente, pero vamos a tener una experta en marketing gastronómico, así que, bueno, ya nos hablará de todo lo importante que es también en esta industria del restaurante, el marketing, y sobre todo cómo a todos aquellos que están en esta industria pueden potencializar sus servicios a través de un marketing de gastronómico efectivo. Entonces, bueno, pues ya estaremos ahí hablando de esto y agradecemos a todos los que nos siguieron el día de hoy, a todos los que nos escucharon y en un momento más en los comentarios vamos a repetir los datos de Jesús, quien se queda a sus órdenes para cualquier asesoría que requieran y sobre todo para tomar esto del check-up laboral. Muchísimas gracias, Jesús, gracias, de nueva Carlita. cuenta. Gracias Y no se olviden que nos están escuchando por Frecuencia Interactiva, Tu Estilo Online, y los vemos la próxima semana en punto de las 8 aquí en el ABC del Marketing. Hasta pronto. Bye. Adiós.